Muy buenas a todos. Hace poco fui a ver Incontrolable, la historia real de un hombre diagnosticado con síndrome de Tourette. ¡H-joputa! Y estaba viéndola cuando sucedió esto. No worries, John. ¡Pop! Efectivamente, después de que el prota lance el lapicero involuntariamente, 3 planos después podemos ver que ha vuelto a su sitio. Mierda, ahora me apetece hacer otros errores jurásicos. ¡Errores jurásicos de cine 5! Empezaremos precisamente con objetos que cobran vida propia con The Green Hornet, o el avispón verde. En esta secuencia, cuando los personajes de Seth Rogen y Jay Chou caen a la piscina, podemos ver una pelota perfectamente colocada sobre una silla, pero a cambio de plano... Y cuando Seth sale de la piscina, la pelota vuelve a estar en la silla. En Casi Famosos, cuando Russell le concede la entrevista a William al final de la peli, este le da la vuelta a la silla y lanza la camisa al suelo, pero acto seguido vuelve a estar en la silla. Típico de las sillas perchero. ¿Veis? En La forma del agua, el personaje de Sally Hawkins deja 2 toallas en la pica, pero al cambiar de plano se han recolocado de nuevo en sus manos y Sally tiene que volver a dejarlas otra vez. Pero el error que más me gusta de esta peli lo encontramos en este diálogo. Acábate la tortilla, lávate bien las manos y ven arriba, cariño. Diréis, ¿y dónde está el error? Pues que la casa en la que viven no tiene planta de arriba. Y ojo, no es un error del doblaje, porque en inglés dice claramente... And come upstairs, sweetie. O lo que es lo mismo. Vamos a follar que me tienes seca. En un lugar tranquilo día 1, cuando los protas llegan al club de jazz y ella se sienta, vemos un taburete al fondo a la izquierda, pero a cambio de plano se traslada delante de la batería. Y si rebobinamos pa'lante, cuando ambos están sentados junto a la batería, el taburete vuelve a estar en la esquina hasta que Joseph Quinn decide moverlo al centro otra vez. Y yo me pregunto cómo sobreviven sin tirarse pedos. Ahora vayamos al live action de Blancanieves, concretamente a la escena del cazador donde Rachel Zegler pone esas caras de mierda que se convirtieron en meme. Pero bueno, ese no es el error. Cuando Blancanieves deja caer la cesta, todas las manzanas salen disparadas por el suelo. Pero cuando mira atrás, la cesta se ha recolocado sola y algunas manzanas han vuelto dentro. Claro, porque son mágicas. Tú calla, Gal Gadot. Y ya que estamos con Blancanieves, hay un error en el reloj de la mina de los enanitos, ya que el 4 está mal representado en números romanos. Han puesto VI, o sea, 6, cuando en realidad debería poner IV. Vamos, que el reloj tiene 2 seises. Aunque este error es bastante evidente, la mayoría de fallos relacionados con relojes suelen deberse a que el tiempo avanza entre planos y como los rodajes no se hacen de forma lineal, es fácil perder la continuidad. Ejemplos de ello los encontramos en La habitación, donde el reloj de pared que hay detrás de Tom Wilkinson pasa de las 6:39 a las 6:17. En La trampa, donde el reloj de Josh Hartnett pasa de marcar la 1:37 a la 1:25 en el plano siguiente, o en El dragón rojo, donde el personaje de Ralph Fiennes, bueno, que no se enfade el hombre, lleva al de Emily Watson al zoo para tocar un tigre. El reloj de ella marca las 11:15, en la siguiente caricia las 11:20 y acto seguido el de la doctora que marca casi las 12. Lleváis una puta hora para auscultarme. Y en la hora señalada, o 2:22 en original, el prota empieza a notar patrones extraños que ocurren siempre a las 2:22. Pero justo en esta secuencia vemos que el reloj de pulsera marca las 7:13. Son las 2:22, las 7:13 en Canarias. Un caso curioso es el de la película Profile, cuya acción transcurre íntegramente en la pantalla de un portátil. La cosa es que hay un momento en el que la hora pasa de las 5:59 de la tarde a las 4 de la tarde. Y este no es un caso aislado, porque errores en las pantallas hay varios, como en la peli Amenazados, donde el personaje de Samuel L. Jackson está hablando con sus hijos por Skype, o eso nos hacen creer, porque en realidad lo que estamos viendo es un vídeo reproducido en QuickTime llamado Skype. Y siguiendo con portátiles con... ¡Errores de Raccord! En Beetlejuice, el portátil de Jenna Ortega pasa de estar apagado a encenderse solo. O el portátil que destroza a Andrew Garfield en la red social, que unos planos después desaparece, pero reaparece solo el teclado un rato después. A ver, como para no tener fallos de Raccord viendo la cantidad de portátiles que estampó Andrew en el rodaje. Y aunque no sea un error en sí, me hace gracia como la compañera de piso de Dakota Johnson en 50 sombras de Grey se da con el MacBook en la cara. Y en la película El Dr. Punset Stein... Espera, H. Punset, ¿eres tú? Sí, estoy creando el portátil definitivo antifallos de Raccord, el MSI Prestige 16 AI Plus.
Mamá siempre decía que un portátil es como una caja de bombones. Nunca sabes qué fallo de Racord te va a tocar. Oh, qué gafas tan chulas. Pero con este portátil de última generación, pocos fallos podrás encontrar. Con su procesador Intel Core Ultra 9 con inteligencia artificial integrada y su memoria RAM de 32 GB, podrá hacer las tareas más difíciles, como asegurar un parque jurásico. Todos los sistemas asegurados. Además tiene una maravillosa pantalla OLED de 2,8K de 16 pulgadas y una tasa de refresco de 120 Hz para que todo se vea con el mayor realismo posible. Ay, que me mato. Y también tiene un sistema de refrigeración bastante silencioso gracias a su cámara de vapor. ¿Y ese ruido? ¡Ay! Me he dejado el secador encendido. Si queréis más info la podéis encontrar en la cajita de descripción. En fin, sigamos con... Errores de Racord varios. En Postdata Te Quiero, cuando Hilary Swank entra en escena, el calendario del fondo pasa de tener una especie de huevos de pájaro a tener directamente un pájaro. ¡Hostia, un pájaro! O por ejemplo, durante el baile sexy de Gerard Butler, que se le suelta un tirante. La hebilla sale disparada, pero a cambio de plano, la hebilla sigue en el tirante y luego vuelve a desaparecer. Pero los fallos de continuidad no acaban aquí, porque en esta otra secuencia, Gerard Butler pasa de vestir una camiseta de tirantes blanca a llevar tirantes negros encima, y en el siguiente plano desaparecen otra vez. Algo similar ocurre en Eraser, o como diría Chiquito, ¡Eliminador! En la secuencia en el bar gay, Joache necesita la ayuda del camarero, que es un testigo protegido. Este se quita el chaleco, pero justo después de que Joache diga ¿necesitáis un momento a solas? vuelve a tener el chaleco puesto. No hace falta, gracias. Más casos de ropa cambiante los encontramos en La Sustancia, donde el novio de Sue se levanta con los pantalones o calzoncillos puestos, pero acto seguido está completamente desnudo, y la ropa ha acabado teletransportada en la habitación. En una de las últimas escenas de premonición de Sam Raimi, Cate Blanchett abre la puerta de la habitación de su hijo con un vestido azul de rayas, pero al entrar lleva uno estampado de flores. Esto tiene explicación, ya que esta toma de abrir la puerta está reciclada de una escena similar del principio donde llevaba precisamente el vestido azul. Por cierto, además, en esta secuencia coge un álbum y se lo lleva, pero al salir de la habitación el álbum ha desaparecido. Además, en esta escena a Kate le da viruji y se pone la rebequita. Pero al girarse hacia el coche la lleva colgando del brazo y al sentarse la vuelve a tener puesta. Y de premonición, vamos a un cambio drástico de vestuario en Step Up 2, con este chico de la izquierda que pasa de llevar camiseta granate a sudadera blanca de un plano a otro, y así constantemente. Y cómo no acordarse de la gorra bailonga que cambia de posición. Con una gorra para atrás ligas más. ¿Qué? Aunque para gorra cambiante la de Robert Duvall en Días de Trueno, que pasa de llevar una de los Georgia Bulldogs a convertirse mágicamente en la de los Florida Gators. En Dos rubias de pelo en pecho... Alto, alto, alto. Antes de que digáis nada, amigos latinos, mirad cómo le pusieron en Francia. FBI, Fausse Blondes Infiltrées, es decir, falsas rubias infiltradas. Y en Quebec, Drôles de Blondes, o sea, rubias graciosas. Es el título más cutre que he oído en mi vida. En fin, al principio de la peli, unos traficantes bajan de la furgoneta de helados con gorra, pero al entrar al establecimiento, las gorras han desaparecido. Y ojo, porque los dependientes son los protas haciéndose pasar por latinos. ¡Cuánta la mela! ¡Aira, cuánta la mela! Háblame español. La bomba! ¡Ese testigo tan poca desgracia! Si no hablas español, en la próxima palabra te largas. Y ahora vayamos a Gladiator 2 con más accesorios cambiantes. En este caso, el brazalete del emperador interpretado por Joseph Quinn, que en algunos planos lo lleva y en otros no. Y ojo, porque a medio aplauso aparece de nuevo. ¿Cómo te gusta joder el Racord, Joseph Quinn? Y al final de la peli, cuando Lucio arroja su espada al suelo y se marca un speech... ¿Estáis esperando que os hable? ¡Yo no! En este plano vemos como la espada sigue ahí, pero a cambio de plano... ¿Dónde está? No lo veo. Y una desaparición que me hace especial gracia la encontramos en Pesadillas 2, Noche de Halloween. En esta secuencia, unos matones persiguen a los protas, pero el muñeco Slappy usa sus poderes para hacerlos caer. ¿Os habéis fijado? Efectivamente, las bicis de los matones se han esfumado. Por cierto, siempre he pensado que molaría un crossover entre Slappy y Chucky. He matado 80 personas. ¿Y tú? Yo he hecho desaparecer unas bicicletas. ¿Qué?
En el remake de Lilo y Stitch, Lilo deja varias gominolas sobre el mostrador, pero al volver al plano de Lilo, la gominola amarilla ha desaparecido y la verde ha cambiado de lugar. Los chuches. Y un detalle casi imperceptible que me hace gracia de esta peli es como la actriz que interpreta a Nani intenta acariciar la cabeza de Stitch, pero parece que está acariciando el aire. Y un rato después, cuando liberan a Stitch, vuelve a hacerlo otra vez. Esto me recuerda al making of de Kristen Stewart acariciando a Taylor Lautner en pijama. Además, en la escena en la que Cobra entra en el coche, podemos ver reflejada en el retrovisor la cámara montada en una grúa. Ya sabéis que este tipo de errores son de mis favoritos. Cámaras y equipo que se cuelan en el plano. Pero para grúas, la de cara a cara, en la escena en la que evacúan el centro de convenciones de Los Ángeles, donde incluso podemos ver al cámara y a su ayudante montados en ella. Pero si queremos ver cámaras en su máximo esplendor, vayamos a la caza del Octubre Rojo, a la escena en la que la tripulación del submarino tiene que desembarcar. Y es que ahí pillamos a un cámara entre los marinos soviéticos y unos segundos después al propio cámara con la cámara envuelta en un protector para que no se moje, y un señor con vaqueros y deportivas. Claro, la típica indumentaria de la flota de la Armada Soviética. En el Robin Hood de Kevin Costner, cuando empujan la catapulta hacia el castillo, pillamos a varias personas del equipo y al cámara. Me hace gracia porque intentan ocultarse detrás de una especie de estructura de madera. Camuflaje nivel experto. En Beekeeper el protector... Ay, sí, ya lo sabemos. Podemos ver a la cámara siguiendo a Jason Statham por detrás. Y en un clasicazo como Ben-Hur, encontramos a una cámara sola tomando el fresco bajo una toalla. En el clásico de culto de Rocky Horror Picture Show, por una fracción de segundo vemos a algunos miembros del equipo de rodaje en esta esquina. Y algo parecido pasa en Indiana Jones y el Templo Maldito, donde en este plano se cuelan 2 miembros del equipo y hasta un foco. ¿George Lucas, eres tú? Hola. A veces estas apariciones hasta echan una mano, literalmente, como en Conan el Bárbaro. Veamos la escena. ¿Os habéis fijado? Cerca de sus pies aparecen unas manos ayudando a empujar las cadenas de Arnold. ¡Au! Y en el Superman de James Gunn, cuando Metamorfo y Hawkgirl aparecen frente a los soldados, se cuela una mano para evitar que el extra choque con la cámara. Y aunque no sea un error, me hace gracia que la distorsión de la lente en este plano sea tan bestia que parece que Superman lleve zapatos de payaso. Y por supuesto, no podían faltar los reflejos traicioneros, como en La Sustancia. En la escena del casting, en los ojos de Margaret Qualley, se ve claramente reflejada la cámara y una pantalla reflectora. Y hablando de ojos, vayamos a la peli ojo por ojo. En la secuencia inicial, la hija de la prota se despierta llorando por una polilla en la habitación, y cuando Sally Field entra, en el espejo se cuela un miembro del equipo. ¿Qué pasa, cariño? Hay un señor grabándome. Niña, cállate. Al final de la primera Resident Evil, podemos ver reflejado en el cristal la palabra Arri, que es el reflejo de la cámara con la que rodaron, una Arriflex 35-3. En El Fugitivo, cuando Harrison Ford tira del freno de emergencia del vagón de metro, en el cristal se puede ver al técnico encargado de generar las chispas. En Muerte en el Nilo de 1978, nada más empezar la peli, Lois Chiles y Mia Farrow están solas hablando entre 2 espejos cuando de repente... Eso sí, para la edición en 4K decidieron borrarlo. Y volviendo al Dragón Rojo y Ralph Fiennes. Harry, no lo has dicho bien. Lo siento, Ralph, digo Rafe. ¡Avada Kedavra! Cuando está levantando pesas en la habitación llena de espejos, se refleja un hombre que podría ser perfectamente el director, Brett Ratner, responsable de joyitas como Hércules de Dwayne Johnson y el documental de Melania. Por cierto, en esta secuencia, cuando Edward Norton abre un cajón lleno de VHS, se pueden ver películas como E.T., Perdedor Nato, Un investigador insólito y Mi queridísima señora Doubtfire. El problema es que El Dragón Rojo, al ser precuela del Silencio de los Corderos, transcurre a finales de los 80 y Señora Doubtfire se estrenó en 1993. Vamos, que estamos ante un... ¡anacronismo! Otro anacronismo lo encontramos en Wonder Woman 1984, que como indica el propio título, la acción transcurre en 1984. El problema es que en esta escena aparece el recreativo Rampage, que no salió hasta 1986, y Operation Wolf, que llegó en 1987. En Joker, después de que Arthur la líe parda en el programa de televisión, vemos varios televisores emitiendo anuncios, entre ellos uno con Clint Eastwood de 1987 y otro de pilas Energizer de 1988, cuando se supone que la película está ambientada en 1981. En El hilo invisible, la acción transcurre en la década de los 50, pero cuando Daniel Day-Lewis va a repostar, puede verse un cartel de Michelin con el logo moderno de principios de los 2000, cuando en aquella época debería haberse visto así.
Y ahora vayamos con un error de Anaconda que muchos me comentáis, el mítico plano en el que la cascada va hacia atrás. Esto pasó porque necesitaban una toma del barco alejándose de la cascada, pero como solo tenían una del barco acercándose, decidieron invertirla. Pero lo mejor es que pillamos a un cámara. Ah, no, en realidad es Ice Cube, que su personaje está grabando un documental dentro de la propia peli. Pero sí que me hace gracia que cuando el capitán del barco es atacado por la serpiente, lleva el pelo suelto, pero de repente su pelo está recogido en una coleta. ¿Es que acaso la Anaconda es peluquera? Te voy a dejar guapísimo. Y ojo, porque invertir la velocidad de los planos es más común de lo que parece. A veces se hace para resolver tomas complicadas de rodar, como en Hook, donde para que pareciera que Rufio detiene la espada justo delante de Peter, rodaron la acción al revés. O en Solo en Casa, donde rodaron el coche alejándose de Macaulay Culkin para que al invertirlo pareciera que frenara justo delante de él. Imaginaos si lo hubiesen intentado de verdad. Pero la mayoría de veces, como en el plano de la cascada, se recurre a invertir la velocidad cuando no se dispone de la toma necesaria. Por ejemplo, en El Retorno del Rey invirtieron esta toma aérea y parece que el humo de esta casa se meta dentro de nuevo. En El Gran Showman hay una secuencia donde unos ciudadanos van a increpar al circo y cuando Zac Efron dice: Señor. El giro de cabeza del hombre es un poco raro, como antinatural, y es porque el plano está invertido. Hasta el hombre del fondo camina marcha atrás. Lo mismo ocurre en el menú. Después de que le corten la mano a uno de los comensales, Nicholas Hoult sigue comiendo y también hace un giro de cabeza bastante antinatural. Velocidad invertida. En Whiplash, después de que Miles Teller diga Fuck you, J.K. Simmons se toca la nariz y... Velocidad invertida. En Batman y Robin, Hiedra Venenosa lanza a Robin al estanque ese que tiene ahí. Y cuando sale a respirar... Velocidad invertida. Y acabaremos con un error bastante curioso del último mohicano. Veámoslo. ¿Lo habéis visto? Sí, se trata de una tela simulando una pared de roca. Y hasta aquí Errores Jurásicos de Cine 5. Si os ha gustado, dejad un like, suscribíos y activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, queridos.